Un cordial saludo de mi parte, mi nombre es Santa de León y tengo la dicha de dar inicio a lo que es esta unidad, en la cual les estaremos hablando sobre la relimitación e interrelación de algunos campos fundamentales de la lingüística. Estos son la morfología, la sintaxis, la lexicología y la semántica. La morfología estudia la estructura interna de las palabras y cómo éstas se forman, mientras que la sintaxis se centra en cómo estas palabras se organizan en oraciones. La semántica, por su parte, se ocupa del significado de esas unidades lingüísticas y la lexicología estudia el vocabulario de una lengua en su conjunto. La idea de relimitar significa establecer con claridad los límites de cada disciplina, porque aunque estén relacionadas, cada una tiene su propio objeto de estudio. Sin embargo, también existen una interrelación. La morfología conecta con la sintaxis al formar las palabras que entran en las oraciones, la sintaxis con la semántica al construir significados y la lexicología se nutre de todas al analizar el vocabulario. Esto refleja tanto las formas como el sentido. Podemos decir que más que campos aislados, esas disciplinas se complementan entre sí, ofreciendo una visión integral del lenguaje. Hasta acá mi parte, los dejo con mi compañero. Cordial saludo, es quien le habla Lady Cuevas Montero, integrante del grupo número 2. Yo le voy a estar realizando un resumen de los conceptos de relimitación e interrelación de los campos de la morfología. Hacen referencia a cómo se definen, separan y relacionan las distintas áreas dentro del estudio morfológico de la lengua. La morfología es la rama de la lingüística que estudia la estructura interna de las palabras y cómo éstas se forman, modifican y combinan para generar significado. La relimitación se refiere a la delimitación o redefinición precisa de sus campos o áreas dentro de la morfología, es decir, donde empieza y termina cada campo morfológico. Esto implica distinguir, por ejemplo, la morfología fresiva, la morfología derivativa y la composición. Esto es para evitar confusiones o solapamientos, por ejemplo, entre lo que es fresión y lo que es derivación. Eso es todo de mi parte. Muchas gracias. Mi tema es la síntesis, que es una rama de la gramática que se encarga del estudio de cómo se organizan y se combinan las palabras en frases y oraciones para formar un significado. Es fundamental para entender cómo se estructuran sus acciones en un idioma y cómo se relacionan en sus componentes. La síntesis no solo se ocupa de la descomposición de las palabras, sino que también de las reglas que rigen estas combinaciones. Su estructura básica incluye sujeto, verbo y sus complementos, y entre otros. El sujeto es quien realiza la acción, también está el verbo, que es la acción que se lleva a cabo, y el complemento, que es la palabra o grupo de palabras que añade una información al verbo. Hola, mi nombre es Francelis Contreras, pertenezco al grupo número 2 y voy a estar hablando sobre la semántica. La semántica es la rama de la lingüística que estudia el significado de las palabras, frases y oraciones dentro de un lenguaje. Este analiza cómo los hablantes interpretan y transmiten significado al comunicarse. Objetivos de estudio. Este tiene como objeto de estudio la palabra, oraciones y relaciones de sentido. La palabra es el significado individual, por ejemplo, casa, lugar donde habita alguien.
Oraciones es el significado completo de una idea, como la casa es grande. Relación de sentido, como una palabra se relaciona con otra. Sinónimo, antónimo y polisemia. Principales campos de la semántica. Tenemos la semántica léxica. Esta estudia el significado de la palabra y su relación. Tenemos también la semántica oracional. Esta analiza cómo se construye el significado en frases y oraciones. Y la pragmática, relacionada pero diferente. Estudia el significado, el contexto y la comunicación. Importancia de la semántica. Esta permite la comprensión del lenguaje, ayuda a evitar ambigüedad, es la clave en la traducción, la enseñanza de lenguajes y la comunicación efectiva. Hasta aquí mi participación. Buenas tardes, mi nombre es Elidania Duarte, pertenezco al grupo número 2 y hoy voy a estar hablando sobre la lexicología. La lexicología es el estudio del léxico, un conjunto de palabras compuesto por la lengua y la forma en la que se emplea. Esta se apoya de 3 procesos esenciales, los cuales son la etimología, que es el origen de la palabra, relación, concepto y palabra, y el estudio de las relaciones semánticas entre ellas. A partir de este proceso antes mencionado, el léxico crea una teoría que nos explica el funcionamiento de las unidades léxicas. La lexicología nos permite ver que cada palabra tiene un significado, una historia y una relación entre ellas. Eso es todo. Muchísimas gracias. Es Nerolindoña y vengo a hablarles sobre las relaciones semánticas gramáticas. Se refieren a la conexión, jerarquía entre palabras donde un término más general, imperonomismo, englobar o incluye los significados de uno o más términos más específicos. Imperonomismo. La imperonomía es la relación de inclusión de lo general a lo particular, mientras que la imponomía es la relación inversa, donde un término es más específico, es un tipo o un subtipo de otro. Por ejemplo, animal es un imperonomismo de perro y perro es un imperonomismo de... Buenas noches, soy Carolina de la Cruz, formo parte del grupo número 2. A continuación voy a explicarles sobre los procesos de la lexicología. La lexicología es la rama de la lingüística encargada de estudiar el léxico de una lengua, es decir, el conjunto de palabras que la conforma. Su interés principal se centra en conocer el origen, la formación, el significado, las transformaciones y las relaciones de la palabra. Establecen entre sí dentro del sistema de la lengua. Dentro de su proceso principal destaca la etimología, la relación léxica y el estudio de lexicología. Ahora les daré una breve descripción sobre el significado de esta palabra. La etimología se ocupa de rastrear el origen de la palabra, explicando cómo ha surgido y de qué lengua proviene. Por otra parte, las relaciones léxicas estudia cómo la palabra se vincula entre sí en el sistema lingüístico. Finalmente, el estudio lexicológico es sentido amplio, se centra en analizar la palabra en cuanto a su estructura, uso y evaluación. En conclusión, este proceso de la lexicología permite comprender la riqueza y complicidad del vocabulario. Hasta aquí mi parte. Mi nombre es John Cruz y en esta parte de la exposición estaré abordando lo que son los criterios gramaticales en el nivel morfológico, semántico y sintáctico. Cabe destacar que para llevar a cabo este tipo de estudios se deben agrupar en sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios, artículos, preposiciones, pronombres, etc. El primero que vamos a abordar es el criterio morfológico, que como ya hemos definido,
Este se encarga de la estructura de las palabras, es decir, este nos dice cuáles palabras han tenido algún accidente o alguna variación. También existen otro tipo de accidentes que nos indican género, tiempo, número, como por ejemplo, si yo le digo la oración, en la clase de Juan hay 4 alumnos varones. Me está diciendo varones, me está dando género y me está dando número diciéndome que son 4. También existen otro tipo de variaciones que se dan o accidentes en los sustantivos, verbos, adverbios, etc. Y mayormente se dan al final de la palabra. Hay otros tipos de accidentes que no tienen ninguna variación, que se dan en las preposiciones, proposiciones, conjunciones, etc. Tenemos el criterio semántico, que como ya sabemos, la semántica se encarga del significado de las palabras y este lo hace en 2 categorías, ya sea lexical o gramatical. Ya para finalizar tenemos el criterio sintáctico, que este nos dice cuál es la función de cada palabra dentro de una oración. Y aquí yo escribí una oración, que yo escribo feo, pero yo se lo voy a dictar para que ustedes también lo puedan escribir. No sé si saldrá al revés. El perro blanco ladra mucho. Bien, yo le apliqué 2 criterios, le apliqué el morfológico y el sintáctico. Por ejemplo, si le voy a explicar primero el sintáctico, que sería, por ejemplo, el perro blanco sería el sujeto, ladra mucho sería el predicado. En el criterio sintáctico, él viene siendo un modificador directo, perro, el núcleo del sujeto, blanco, otro modificador directo, ladra sería el núcleo del predicado y mucho sería un modificador circunstancial. Pero en el criterio morfológico, él viene siendo un determinante. Perro sería un sustantivo, blanco sería un adjetivo, ladra sería un verbo y mucho sería un adverbio de cantidad. Bien, hasta aquí mi exposición.